La mayoría viene por el negocio, viene por el futuro, ¿no? Para mejorar su futuro. Y también hay mucha gente ha adoptado niños chinos o está interesada por la cultura china, Kung Fu, Tai Chi, y también a veces por las películas de Bruce Lee y Jackie Chan. Pero la mayoría son empresarios o trabajan en las empresas multinacionales y quiere buscar un futuro mejor y quiere también buscar un acercamiento con sus clientes chinos. Hay unas sílabas en chino es difíciles de pronunciar, son exclusivas, ¿no? Solo existe en idioma chino. Pero quizás estas sílabas en castellano o en francés o en alemán e inglés no es fácil encontrarlas. Podemos encontrarlas en la lengua catalana por la coincidencia fonética. Y también yo creo que los catalanes, como ya son bilingües, dominan a la perfección catalán y castellano, entonces esto les ayuda a aprender incluso mejor otros idiomas extranjeros, están más preparados.